Buenos días, les doy la cordial bienvenida a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 4 de abril del 2023 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año Jesucristo de principio a fin, con el libro del profeta Isaías, capítulo 10, versículos 1 al 4 y capítulos 20 al 27. Evangelio de San Marcos, capítulos 7 y 8. Isaías 10, 1 al 4, capítulos 20 al 27 y Evangelio según San Marcos, capítulos 7 y 8. A propósito de Jesucristo nuestro Redentor, que es la lectura en la cual estamos enfocando este mes de abril, pues cae muy bien porque este precisamente es el mes en la que está la que hemos conocido como la Semana Mayor o la Semana Santa, ¿sí? Una semana donde hacemos memoria del sacrificio pascual de nuestro Señor Jesucristo, dando cumplimiento cabal a las profecías, dando cumplimiento a lo que de Él se había anunciado que traería a nosotros como Redentor, como aquel que perdonaría nuestros pecados y nos daría la oportunidad de tener una vida nueva. Bueno, la lectura de hoy nos trae en el libro de Isaías algunas profecías de algunos pueblos circundantes de Israel, pero también extraordinarias promesas de bendición y de libertad y de redención. Pero quisiera que nos ubicáramos en el Evangelio según San Marcos. Se cree, y eso dicen o concuerda la mayoría de los comentaristas, que el Evangelio de San Marcos posiblemente es el Evangelio más antiguo de los cuatro, por la sencillez en su composición, por lo esencial en su composición, y por lo que de él se identifica en los libros de Mateo y Lucas, donde hay un poco más de elaboración del texto. Em, cada evangelio tiene unas particularidades que, que cuando nosotros los cruzamos, cuando nosotros los podemos ver en su conjunto, vemos una obra maestra, una obra donde sin duda alguna está el eco de las palabras del Señor, el impacto de las obras del Señor, porque más que las palabras, fueron las obras que el Señor hizo en medio de nosotros que impactaron o impactó a esta generación. El Evangelio de San Marcos, entonces, nos ubica en el capítulo 7. Marcos, pues tiene un fuerte énfasis en mostrarnos al Señor Jesucristo como el siervo de Dios, ¿sí? Como aquel servidor del Señor y servidor de los hombres que vino a suplir las necesidades integrales del ser humano. Como hemos dicho en otras ocasiones, el escenario en el que el Señor Jesús viene es un escenario em, perfecto para su obra, donde se experimentan muchas necesidades, no solo espirituales, necesidades a causa del mismo enfriamiento espiritual, de la misma decadencia espiritual, pues obviamente iban a venir otras situaciones económicas, políticas, sociales. Está en una situación política muy complicada, nada más y nada menos que bajo el dominio de un imperio que era cruel, eh, inhumano en muchos aspectos. Y en este escenario, de alguna manera, el corazón estaba un poco necesitado, por lo menos reconocía la necesidad. Ha habido otras épocas en la historia de la humanidad donde ha habido bienestar, ha habido eh, comodidad y pues seguramente es mucho más difícil poder entender de que hay una necesidad más profunda cuando se cree que las necesidades materiales están suplidas. Y, y en este escenario viene el Señor Jesús, con un pueblo hambriento y sediento de verdad, de justicia, con unas autoridades un poco cegadas por el poder, y no solo hablando de los romanos, sino incluso las autoridades, podríamos decirlo, religiosas, que estaban un poco cegadas por el poder y por la conveniencia,
viviendo en una rigidez, infortunadamente muy apartados de lo que es la esencia del Señor. El Señor es amor, dice la Escritura. Y, y algo que ha de caracterizar a aquellos que siguen al Señor son esas marcas indelebles de su amor. Y no hay manera de que sean discursos teológicos, doctrinales, exegéticos sobre la Escritura, sino lo que es la manifestación de la esencia del Señor, que es el amor y los atributos que la Biblia nos enseña sobre el Señor, como está en Gálatas acerca del amor, del gozo, la paz, de la paciencia, la mansedumbre, la humildad, la bondad, la templanza, la fe, que fueron las características que el Señor mostró, que ni siquiera se ocupó en enseñarlas, mostró. Y al mostrarlas, pues obviamente fueron aprendidas por los discípulos. Hay una discusión en el capítulo 7, como tantas que hubo entre el Señor Jesús y las autoridades religiosas, ¿sí? Porque las confrontaciones sobre todo eran con las autoridades religiosas, ni siquiera con las autoridades políticas, ¿sí? Muchas veces los romanos de hecho menospreciaban esos asuntos religiosos, que parecían que no tenía que ver mucho con ellos, pero sí estaban los religiosos, ¿sí? A veces en la ceguera de la altivez, de la superioridad moral, no solo no hacemos, sino que molestamos, criticamos y juzgamos a aquel que lo hace. El mismo Señor, alguna vez los discípulos le dijeron que reprendiera a algunos que estaban obrando en su nombre. Y ellos un poco con un celo sectario, porque el ser humano suele ser un poco sectario y celoso, y en ese celo sectario le dicen al Señor, mira, estos están haciendo esta obra en tu nombre. Y el Señor les dijo, ¿cuál es el problema? Igual lo están haciendo en mi nombre. Ese, esa pequeña superioridad moral, pues obviamente le ha traído mucho mal a la fe, a la convicción en el Señor. Y aquí hay un encuentro entonces con fariseos, que generalmente eran los fariseos, los escribas, ancianos, que, que les molestaba la manera como el Señor lo hacía, porque era un poco contraria al esquema que ellos tenían, partiendo de que él ni siquiera era un levita formado en la Torá, ¿sí? Ni siquiera era un hombre aparentemente de letras, eso se le juzgaba, y le señalaban, era un hombre criado en una ciudad muy pequeña, muy insignificante totalmente, y pues de buenas a primeras aparece un predicador, de buenas a primeras aparece un maestro de la escritura, y pues para ellos era como fuera del esquema, como fuera del parámetro que ellos creían que era lo correcto. En el capítulo 7 vamos a ir leyendo y dice, se juntaron a Jesús los fariseos, algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Entonces, para el sistema religioso, pues había unas normas, eh, mm, hay una en la época del Señor Jesús estaba, por un lado, la escritura, la ley mosaica escrita, la instrucción dada por el Señor a través de Moisés en el Sinaí, y ellos tenían una tradición oral que era como una especie de comentarios a la Torá, ¿sí? O sea, siempre ha existido el comentar los libros, ¿sí? Y, y ellos hacían unos comentarios a la escritura, o más, y no solo unos comentarios, sino que incluso unas interpretaciones, y trataban de coger este escrito que en su momento llevaría más de 1000 años, y trataban de hacerle unas interpretaciones para la aplicación en el presente, más o menos lo que hoy en día también se hace con la escritura, ¿sí? Entonces, basados en la escritura, empezaron a hacer unos comentarios, empezaron a sacar como unas instrucciones. Es como si la Torá fuese, por tratar de ilustrarlo un poco, una constitución política, y ellos, analizando la constitución política, empiezan a sacar como ciertas, creo no estar equivocado, como jurisprudencias o decretos o aplicaciones de las leyes, ¿sí? Pero, ¿qué era lo fundamental? Pues la Carta Magna, que era lo que el Señor le había entregado a Moisés. Esa era la esencia.
Pero llegó un momento en que tuvo más peso, más autoridad los comentarios, las interpretaciones. De aquí viene el concepto del Talmud, que contiene la Misná, que eran estas instrucciones, entonces donde ellos empiezan a decir, eh, yo tengo un amigo en Israel que de una manera un poco jocosa explica, por ejemplo, el tema de la alimentación kosher, o un aspecto de la alimentación kosher, que es no mezclar los lácteos con las carnes, ¿sí? Entonces, en estas normas de alimentación kosher, ellos, por ejemplo, no mezclan el plato. Si hubo un plato que, que tocó carne, ese plato no puede tocar lácteos si no pasan ciertas horas, ¿sí? Y tiene que ser lavado con unas especificaciones, y no puede tocar carne y leche o lácteos en un lapso de tiempo. Entonces, por poner un ejemplo, si en la mañana en ese plato se desayunó con quesos y ensaladas, que es una alimentación muy común allá, ese plato debe ser sometido a un proceso de limpieza, pero no puede tocar carne hasta cierto periodo de tiempo. Bueno, y eso solo con el tema de los lácteos y las carnes hay una cantidad de normas minuciosas, y mi amigo cuenta que el mandamiento fue: no cocinarás el cabrito en la leche de su madre, ¿sí? Solo eso, el mandamiento era: no cocinarás el cabrito en la leche de su madre, ¿sí? Porque era, pues si ustedes analizan el mandamiento, pues sería un poco cruel, ¿sí? Un poco cruel que el cordero que se sacrifica sea preparado o cocinado con la leche de su madre. Sí, así lo veo yo. Tenía otro sentido. Es un poco como macabro hacerlo. Entonces, esa fue la ley. Pero ellos empiezan a analizar esa ley y empiezan a sacar como ciertas instrucciones o normas que van dándole un poco de complicación, y lo más delicado es que alejan al pueblo por estas interpretaciones del principio y de la norma fundamental. Esa era la norma. Entonces mi amigo cuenta que en un encuentro, así lo traté de escribir a él, entre Moisés y el Señor, le dice: ah, bueno, Señor, o sea, no comamos queso con carne. Y que el Señor le decía: no, 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 la instrucción es: no cocines el cabrito en la leche de su madre. Ah, bueno, Señor, o sea que el mismo plato que toca carne no puede tocar lácteos. No, eso no fue lo que te dije, no cocines el cabrito en la leche de su madre. Y que empiezan una discusión, y le plantea todas las normas que ellos están inventando, y el Señor insistentemente le dice: la única instrucción es: no cocinarás el cabrito en la leche de su madre. Ahí Abraham, por ejemplo, cuando viene el ángel del Señor, eso está en la Biblia, Abraham le ofrece carne y mantequilla. O sea, Abraham le ofreció al Señor y a sus ángeles lo que hoy consideran que no es kosher, que no está dentro de la norma, porque le ofreció lácteo y le ofreció carne. Entonces, miren cómo estas tradiciones empiezan a invalidar la esencia, porque empiezan como a colocar una cantidad de capas a la esencia de la instrucción, y lo terminan alejando, distorsionando y adulterando, que es lo que Pedro va a advertir tiempo después sobre la adulteración a la palabra del Señor, ¿sí? Sobre cómo le empezamos a generar una cantidad de paradigmas, de instrucciones que están muy alejadas de lo que el Señor en esencia dijo. Y vamos a leer con esto en mente, y vamos a entender esta discusión que tiene el Señor con los fariseos y escribas. Dice entonces que ellos se molestaron porque vieron que los discípulos comieron pan, según ellos, con manos inmundas, y aclara el mismo evangelista: no lavadas. O sea, el evangelista veía que no se lavaron las manos para comer. Los fariseos lo veían como un acto de suprema inmundicia, ¿sí? Versículo 3: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, ¿sí? O sea, claro, había unas instrucciones higiénicas. Las leyes que el Señor le da a Moisés para el desierto eran leyes espirituales, eran leyes civiles, y dentro de esas leyes había unas normas que tenían que ver con la higiene.
Era una cantidad de gente, se calcula que podrían ser alrededor de 2 millones de personas. Están a través del desierto en un camino nómadas y por eso estas leyes eran también para guardar su salud en medio de todo esto. Ustedes se imaginan esta cantidad de personas cuando tenían que ir a hacer sus necesidades fisiológicas. Se imaginan en el tema embarazos, partos, bueno, todas estas normas también tenían que ver buscando y procurando guardar la salud física de del pueblo. Entonces, claro que había unas normas de higiene, pero ellos se quedan con la minucia de la norma y empiezan a multiplicar e interpretar. Por ejemplo, en el judaísmo utilizan mucho el tema de los números, ¿sí? El simbolismo de los números, pero a veces le dan una interpretación a los números un poquito cogida de los cabellos, donde sacan normas con numerología, ¿sí? Donde establecen como veces, así, que ni siquiera están escritas pues en la instrucción original del Señor, ¿sí? Entonces ellos, no sé, toman una norma y porque este hizo tal cosa tantas veces, entonces tenemos que cruzar esto. Es un poco confuso. El punto fue que ellos apartaron al pueblo de la esencia de lo que el Señor dio por guardar toda esta cantidad de enredos y tradiciones. Y mire lo que les dice el Señor. Versículo 4, y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Así lo expresa el evangelista, sino que comen pan con manos inmundas. Él les contestó, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Tenaz, ¿sí? O sea, eran puras comentarios, interpretaciones, y llega un momento en que estos comentarios e interpretaciones cogieron mucha más fuerza que el mandato del Señor. Y mire lo que les está diciendo. Ustedes enseñan como doctrinas, ¿sí? Como, a ver, ¿cómo les explico una doctrina? Es como una base ideológica de lo que, hablando de la doctrina, digámoslo así, religiosa, es como una base ideológica que va a regir los lineamientos en este camino. Y dice, pero ustedes cogieron tradiciones y han invalidado o están enseñando, perdón, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Tenaz. Entonces empiezan a guardar una cantidad de cosas y como va pasando el tiempo, que ese es el problema con las mentiras. Las mentiras se van repitiendo tanto que llega un momento en que la gente olvida que eso era una mentira y lo termina asumiendo como una verdad absoluta. Una manera de engañar a los pueblos es repita una mentira. Sí, repítala y repítala y repítala y termina creyéndose la mentira. ¿Sí? Y eso va pasando también con esto. Van asumiendo que estas tradiciones son entonces la voluntad divina y el plan que el Señor tenía para su pueblo. Dice el versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Voy a seguir leyendo y explicamos lo siguiente. Les decía también, perdón, 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Cuando dice Moisés, está hablando de la instrucción de la Torá, lo que él les dejó. ¿Qué dijo Moisés? Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Entonces dice, hay que honrar a los dos, pero el que deshonre a cualquiera de los dos muera irremisiblemente. Entonces dice el versículo 11, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, lo aclara que quiere decir corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios,
todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Entonces mire el peligro. Las tradiciones que salen del corazón de cada uno, que es lo que él está discutiendo, porque dice lo que en verdad termina contaminando, y lo va a decir más adelante, no es lo que entra, es lo que sale. Tradiciones, inventos, interpretaciones. Lo que pasa es que hay ciertas tradiciones que son seductoras. La religiosidad y la idolatría es una obra de la carne, porque es cuando alguien, para creer que está cerca de Dios, tiene que atribuir a fetiches como elementos e instrumentos, ¿sí? Entonces yo me siento más cerca de Dios si tengo al frente una imagen o un crucifijo, un cuadro o algo donde yo veo a Jesús sufriendo. Entonces se vuelve como una especie de fetichismo religioso, donde yo necesito un elemento que creo que me acerca al Señor. Entonces también cuando el uso de los símbolos, cuando el uso de las representaciones empieza a superar la fe que debe estar desde el espíritu y desde el alma, pues ahí es donde yo tergiverso las cosas, ¿sí? El poder del Señor está en su misma presencia, no está simplemente en el símbolo, ¿sí? Entonces, ellos empiezan a invalidar la palabra de Dios, muy delicado, dice, invaliden la palabra de Dios, invaliden el mandamiento del Señor por medio de las tradiciones. Y llega un momento en que, y se los voy a poner así de sencillo, hay mucho pueblo llamado pueblo de Dios que es completamente indocto, ignorante de las escrituras. Cree todo lo que le dicen y cree todo lo que le dicen basados en tradiciones de hombres, basados en fetiches religiosos, pero no escudriñan la escritura como manda el Señor, ¿sí? Se quedan con las interpretaciones que otros dan, pero no van a la raíz de la verdad que está en la palabra del Señor. Y el Señor nos exhorta y nos llama a que vayamos al fundamento, ¿sí? Y en el fundamento asumamos la verdad, el mandamiento y la palabra del Señor, que es por la cual vamos a vivir en esa libertad que Él nos ha concedido. Aquí entonces les dice, ustedes, por ejemplo, y pone el ejemplo de la honra a los padres, y dice, ustedes toman una tradición que es apartar algo, el corbán, como una ofrenda para el Señor. Y dice, como yo aparté eso para el Señor, no le puedo ayudar a mis padres, porque lo aparté para el Señor. Pero ¿saben cuál era el problema de la práctica? Que lo decían, pero no lo hacían. Entonces, por ejemplo, decían, yo soy muy fiel y aparté mis diezmos, ofrendas y primicias para el Señor. Ojo, decían que los apartaban, pero no lo hacían, ¿sí? Se terminaban gastando eso, solo que al decirlo, ellos creían estar cumpliendo. Entonces venía el papá y la mamá pidiendo ayuda y decían, no, lo siento, es que lo único que tengo es el corbán, no lo puedo ayudar. Pero no hacían ni lo uno ni lo otro, ¿sí? Porque si hubiesen dado el corbán, la ofrenda a Dios, pues ya la hubieran dado, y cuando yo le ofrezco al Señor algo voluntariamente, ¿por qué me va a costar ayudar a los que amo? Si yo honro al Señor, ¿no será que mi corazón está tan agradecido que reconoce que todo viene de sus manos, pero también entiendo entonces que yo tengo un deber, porque me lo ordena la Biblia, de honrar a mis padres? El problema de ellos no era que le daban prioridad al Señor, no, es que ni siquiera le daban prioridad al Señor. Ellos dice, solo bastaba con decir escorbán, no está diciendo que efectivamente ellos daban esa ofrenda. No, ellos decían es, no, lo siento, no te puedo ayudar, papá, mamá, es que esto es para el Señor, pero ni siquiera se lo dan al Señor. Algo así como que se lo embolsillaban. Entonces, claro, esto se está metiendo el Señor precisamente con la corrupción y la conveniencia que había en el sistema religioso de la época. Dice el versículo 14, llamándose a la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre esta parábola y él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera, lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre,
y sale de la letrina, bueno, está preguntando, esto decía siendo limpios todos los alimentos. Miren lo que está diciendo Marcos. Aquí sí que está tumbando tradiciones. Aquí sí que está tumbando, no sé, costumbres, porque dice que con esto el Señor está haciendo limpios todos los alimentos, ¿sí? Diciendo de que al fin y al cabo todo lo que entra al vientre se va para la letrina. Eso no me contamina. Me contamina es lo que sale de mi corazón, lo que sale del corazón de las personas. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. O sea, que a mí me puede contaminar realmente lo que sale del corazón de otras personas. Cuando del corazón de otras personas o de mi propio corazón, dice el versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Yo no me purifico por lavarme las manos. Yo me purifico por cerrar mis oídos a las necedades que otros hablan. Yo me purifico cuando cuido mi corazón de necedades. Yo me purifico cuando guardo la palabra del Señor, el mandamiento del Señor en mi corazón y lo pongo por obra. Yo me purifico cuando limito mis palabras, cuando no hablo insensateces, cuando no hablo de mis impulsos, cuando no hablo y repito como una lora mojada las necedades e idioteces que otros dicen. Yo purifico mi corazón cuando por alguna razón escucho una insensatez y lo filtro a través de lo que me dice Filipenses 4, lo desecho, retengo solo lo bueno y me quedo callado. Eso es lo que en verdad contamina al hombre. Y si ustedes se enredaron tanto la vida con una cantidad de tradiciones que lo único que han hecho es alejarlos de la verdad del Señor. Tenemos que ir más a la Escritura, tenemos que escudriñar más la Escritura, tenemos que ir a la Escritura en oración para que la verdad del Señor nos sea revelada y no nos dejemos engañar por fábulas, no nos dejemos engañar por cosas que aparentemente se ven llamativas, que se ven como muy sagradas, como muy, no sé, muy místicas. Ojo con eso, vayamos a la Escritura. La misma Escritura y el poder del Espíritu, que es el que aviva esa palabra en nosotros, es la que nos va a ir orientando a la obediencia. ¿Por qué nos enredamos con los mandamientos de los hombres y no más bien vamos a cumplir lo que el Señor nos está ordenando? Estudien los 10 mandamientos. Hay un gran mandamiento, dice Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, y hay 10 mandamientos que son inquebrantables que debemos cumplir. Eso es la esencia. Lo demás, el Señor por el Espíritu nos va a ir orientando para que vayamos hacia como dice San Pablo, la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en este día en oración. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, a tu palabra, a tu verdad. Te pido que nos ayudes, Señor, por decirlo de alguna manera, a desenmascarar, Señor mío, el mandamiento y tu palabra, que a veces es oculta en medio de tradiciones, en medio, Señor, de ritos, en medio, Señor, de costumbres que nos apartan de tu verdad. Yo te pido, Señor, que inquietes nuestro corazón y que no nos quedemos solo con escuchar, sino también, Señor, con ir a la Escritura, estudiarla, memorizarla, meditarla, y que nuestro corazón se disponga, Señor, a obedecer tu palabra, porque en la obediencia a tu palabra, Señor, por ejemplo, Deuteronomio 28, nos describe todas las cosas que nos alcanzarán. Bendícenos en este día. Abre, Señor, nuestros sentidos espirituales, agudízalos a ti. Y danos discernimiento. Danos discernimiento de la verdad, de la mentira, de tu palabra, de lo que es palabra de hombres. Danos discernimiento, Señor, aún para identificar lo que nos contamina, para que no prestemos el oído, Señor, a insensateces y necedades, pero también para que frenemos nuestra boca, Señor, de emitir
cosas que en nuestro corazón están mal. Yo te pido que nos purifiques y como dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 17, vosotros ya estáis limpios por mi palabra. Que tu palabra nos purifique. Que tu palabra, Señor, nos blinde. Que tu palabra, Señor, nos proteja al obedecerla. Y que tu palabra, como dice el Salmo 19, nos dé sabiduría, ilumine nuestros ojos. Que tu palabra, Señor, nos permita vivir en tu justicia y en tu verdad. Yo te pido que tu mano de poder repose sobre cada hijo e hija, Señor, que hoy se congrega en torno a ti, que con esfuerzo, con determinación y con esperanza te busca de mañana. Danos tu bendición para este nuevo día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.